¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En la clase de hoy vamos a hablar de test de hipótesis y en particular vamos a hablar de un tipo específico de test de hipótesis que son las pruebas de bondad del ajuste, que es a lo que más tiempo le vamos a dedicar. Pero vamos a hacer primero un repaso rápido de los conceptos generales de test de hipótesis. Después les dejo básicamente para que lean el apunte y las dudas que surjan me las van preguntando, pero para hacer un pantallazo general y como conceptual, ¿sí? Primero hay un concepto que es el de modelo estadístico. ¿Qué es un modelo estadístico? Es un conjunto de distribuciones de probabilidad, ¿sí? Un conjunto en general, o una familia. A veces cuando uno, qué sé yo, quiere hablar de un conjunto de cosas por ahí que no son números o algo más grande, dice familia, empieza a inventar palabras. O si es un conjunto cuyos elementos son conjuntos, dice una familia de conjuntos, una colección, pero en el fondo quiere decir conjunto, ¿sí? O sea, es un conjunto de distribuciones de probabilidad. En general, normalmente infinitas, pero podrían ser finitas. Por ejemplo, un modelo estadístico podría ser el conjunto de todas las distribuciones normales, ¿sí? ¿Y por qué se le dice modelo? Porque lo que uno interpreta es que son esos supuestos que uno hace sobre la distribución de probabilidad de aquella variable o aquella característica con la que va a trabajar. Si uno mide algo, supone que entonces lo modeliza como una variable aleatoria, y el modelo estadístico es ese supuesto que uno hace que en principio lo deja sin testear, aunque uno después podría testearlo. Es decir, bueno, supongo que es una distribución normal con media y varianza desconocida, ¿sí? O sea, lo único que no sé es cuánto es mu, cuánto es sigma cuadrado, pero sí sé que es alguna de las distribuciones normales. Podría ser más amplio, podría ser el conjunto de todas las distribuciones simétricas continuas, por ejemplo, o todas las distribuciones simétricas alrededor del cero continuas, o todas las distribuciones discretas con rango en los enteros no negativos. O sea, podría ser un conjunto más grande o más chico. Un modelo paramétrico en particular, ¿sí? Es aquel en el que uno puede representar a todas esas distribuciones que forman la familia, que forman el modelo, en términos de un parámetro. Que el parámetro acá no lo aclaro, pero puede ser un parámetro unidimensional o bidimensional, o sea, podría ser el parámetro mu de la normal, o podría ser con un vector bidimensional del parámetro mu y el parámetro sigma cuadrado de la normal. Entonces, esos modelos paramétricos son aquellos en los que uno puede representar a cada una de las distribuciones que están consideradas ahí adentro, simplemente estableciendo el valor de 1, 2, 3 o alguna cantidad finita de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo el conjunto de todas las distribuciones gamma, eso es un modelo paramétrico. O el conjunto de todas las distribuciones gamma con lambda igual a 5 es un modelo paramétrico, solo que el primero es bidimensional a dos parámetros, el primero es unidimensional. Si digo el conjunto de todas las distribuciones continuas, tal vez no es inmediato cómo se prueba, pero digo, está claro que no hay una manera de representar a todas las distribuciones continuas posibles que existen con una cantidad finita de parámetros, ¿sí? Es demasiada la variedad. Entonces ese sería un modelo no paramétrico. De los cuales de hecho después vamos a hablar. Y después tenemos el concepto de hipótesis estadística, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis estadística? Bueno, es como restringir el subconjunto el conjunto de posibilidades del modelo estadístico, decir, bueno, yo estoy suponiendo que es una normal, pero mi hipótesis podría ser, ahora, bueno, yo eso que es una normal no lo toco, ¿sí? Después podría tocarlo, entonces quedaría como que pasaríamos a otro nivel, pero yo eso lo dejo, lo supongo, lo que no sé es cuánto es mu y cuánto es sigma cuadrado, bueno, decir que mu es igual a 8 sería una hipótesis estadística, ¿sí? Es como decir, yo digo que en realidad las X de todas las posibles tienen esta distribución, o este subconjunto de distribuciones. Podría ser mu es mayor o igual a 8. Eso no representa una sola, sino a muchas. En un caso se habla de hipótesis simple porque cubre a solo una de las distribuciones consideradas en el modelo estadístico, y en el otro caso se habla de hipótesis compuesta cuando son más de una. En particular, también podría ser, si yo tengo todas las distribuciones continuas, ¿sí? Bueno, la hipótesis podría ser la distribución es normal, ¿sí? Eso ya no es una hipótesis paramétrica porque no le estoy dando valor a un parámetro, sino que es mucho más amplio. Pero bueno, puedo tener hipótesis paramétricas y no paramétricas. Después más tarde vamos a hablar de las no paramétricas, por ahora vamos a suponer que tenemos las paramétricas para definir los conceptos, después se puede extender. Entonces una hipótesis estadística paramétrica normalmente se puede representar diciendo, bueno, el parámetro que estoy analizando, ¿sí? El parámetro del modelo, es de todos los posibles valores que puede tomar, y lo represento acá con tita mayúscula, y esto se llama espacio paramétrico, de todos los valores de espacio paramétrico pertenece a algún subconjunto. Y de vuelta lo mismo, ¿sí? Si en realidad
este subconjunto tiene un solo elemento, es decir, si estoy diciendo θ vale tanto, entonces es una hipótesis estadística paramétrica simple. Si este subconjunto tiene más de un elemento, es una hipótesis estadística paramétrica, pero compuesta. Y la situación en la que uno va a... digamos, la situación que uno analiza cuando trabaja con test de hipótesis es aquella en la que uno contrasta justamente dos hipótesis. Por eso se llama test de hipótesis o también contraste de hipótesis o prueba de hipótesis. Dos hipótesis que normalmente se llaman H0 y H1, ¿sí? O H0 y HA. Esas hipótesis ya saben, son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, o la hipótesis cero y la hipótesis alternativa. Y en principio son dos hipótesis. Lo único importante es que tienen que ser excluyentes, es decir, si una pasa, la otra no puede pasar, o sea, no pueden tener ninguna distribución en común entre sí. Tienen que ser excluyentes. Y después, la metodología de test de hipótesis, por algo que al principio puede no parecer obvio o del todo justificado, pero que termina siéndolo, en función de las cosas que vamos a definir después, de alguna manera lo que uno interpreta es que H0 es la hipótesis que sostengo, a menos que la evidencia empírica, la evidencia de la muestra, me diga, mirá, la verdad que por lo que salió en la muestra, la veo difícil que realmente sea esto. Y en ese caso uno se queda con H1, ¿sí? Uno mantiene H0 a menos que la evidencia empírica sea fuertemente orientada a rechazar esa hipótesis, ¿sí? Tiene ese tratamiento un poco asimétrico que al principio puede parecer no justificado, pero sí lo es. Ahora después vamos a ver por qué. Y para darle una definición clara, después es como que esto va a ser mucho más, uno ya sabe, el test de hipótesis, sí, tengo el estadístico de pruebas, para acá rechazo, por allá no rechazo, pero la definición así básica de test de hipótesis es que es un estadístico, ¿sí? Que lo vamos a llamar phi, es decir, una función de la muestra, que no depende de la distribución de las X, es decir, no depende del conocimiento de la distribución, ¿sí? Porque voy a necesitar después saber qué distribución tiene ese estadístico. Y entonces tengo un estadístico que solamente toma los valores 0 o 1, es decir, ya no es un estadístico que puede tomar cualquier valor, sino que solo puede hablar 0 o 1. ¿Sí? ¿Por qué solo 0 o 1? Porque básicamente eso se va a interpretar como, si para cierta muestra el estadístico toma el valor 0, quiere decir que no rechazo H0, me quedo con H0. Si para cierta muestra el estadístico toma el valor 1, quiere decir no rechazo sí rechazo H0, así que lo que voy a suponer es H1. ¿Sí? Por eso ese 0 y 1 son el equivalente de no rechazar y rechazar. ¿Sí? Esa sería la manera en que se define. También existe la posibilidad de que tome cualquier valor dentro del intervalo 0,1. ¿Sí? Eso se llaman test aleatorizados. Tiene un sentido, un interés más teórico que práctico, no los vamos a usar. Pero de alguna manera, ¿qué pasa si tomo una muestra y el test me da 0,8? Quiere decir, rechazo H0 con probabilidad 0,8. Entonces tendría como que realizar algún otro experimento, como, no sé, tipo, meter 10 bolillas y si sale del 1 al 8, no rechazo, y si sale, si sale del 1 al 8 rechazo, si sale 9 o 10 no rechazo. Algo por el estilo, algo que tenga probabilidad 0,8 de éxito o de fracaso, entonces como tendría que hacer ese experimento adicional para decidir, en el caso de que mi muestra haga que el test de 0,8, bueno, tendría que hacer como algún proceso adicional para decidir si rechazo o no rechazo, justamente con esas probabilidades, 0,8 y 0,2. No vamos a ver eso porque el interés de eso es más teórico que práctico, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con test, lo que llaman no aleatorizados, que serían estos, ¿ok? Entonces vamos a definir un par de cosas más como estadístico de prueba y recordar un poco el tema de los tipos de error y la potencia de un test y todo eso que significaba, viendo los diferentes casos para entender un poquito de la lógica de los tests. Ok, entonces, como les decía, un test de hipótesis es un estadístico, es decir, una función de la muestra, que solo toma los valores 0 o 1. Test de hipótesis no aleatorizado más precisamente, pero yo le voy a decir test de hipótesis. Entonces, básicamente, la forma va a ser, tipo, para ciertas muestras vale 1, para ciertas muestras vale 0. O sea, vale 1 si la muestra da cierta cosa, cae dentro de cierto conjunto, y vale 0 si no cae en ese conjunto. Ese conjunto obviamente tiene que ser un conjunto de Rn, si la muestra tiene tamaño n, ¿sí? O sea, si de los posibles valores de Rn que puede tomar la muestra pasan ciertas cosas, o sea, sale cierto conjunto, vale 1, si no vale 0. La mayoría de los tests se pueden representar, en general los tests que vamos a ver siempre, se pueden representar de una manera más sencilla, ¿sí? Que es básicamente tomar una cierta función, o sea, otro estadístico, cierto estadístico de la muestra, y decir,
Vale 1 si es estadístico, cae dentro de cierto conjunto, donde ese conjunto ahora es un número, un subconjunto de los reales, directamente. O 0 si no cae en ese conjunto de los números reales. En esa parte, en ese cierto conjunto de la recta, si le hago cierta cuenta con la muestra, y si ese resultado cae en cierto subconjunto de la recta, vale 1, es decir, rechazo H0. Si no, vale 0, o sea, no rechazo H0. En ese caso, ese estadístico G se suele llamar un estadístico de prueba. ¿Sí? Es lo que ustedes conocen como estadístico de prueba. Como para volver a ir a cosas que ya suenen un poco más cercanas a lo que saben. Estadísticos de prueba. Y ese subconjunto R sub C le llamé precisamente porque es lo que ustedes conocen como la región crítica, seguramente. ¿Sí? Es el conjunto de puntos de la recta que si el estadístico de prueba toma ese valor, toma un valor dentro de ese conjunto, región crítica. No puedo hablar y escribir al mismo tiempo. Ese es el subconjunto de la recta donde si ahí cae el valor del estadístico, rechazo H0. Y si no cae ahí, no rechazo. La región crítica podría tener cualquier forma, ¿sí? Podría ser un intervalo, una unión de intervalos, podría tener cualquier forma, básicamente puede ser cualquier subconjunto de la recta, pero en realidad cualquier boreliano, pero bueno, no me voy a poner tan técnico. Pero en general, seguramente ustedes vieron test, y los test que vamos a ver, por un motivo que después va a quedar más claro, normalmente tienen la región crítica o como cierta semirrecta que de algún número más infinito, o de menos infinito algún número, o como la unión de dos conjuntos de esa forma, ¿sí? Que son lo que se llaman pruebas a una cola o pruebas unilaterales, ¿sí? Con la cola a la izquierda o a la derecha, o la región crítica a la izquierda o a la derecha, y las pruebas a dos colas o pruebas bilaterales. Por la forma que suelen tener las distribuciones, los test paramétricos, y los no paramétricos también, y por las distribuciones con las que vamos a trabajar, y por la forma que suelen tener los estadísticos de prueba, normalmente lo más razonable dentro de cierta perspectiva, que es lo que vamos a discutir ahora, que tiene que ver con los tipos de error y la potencia, tienen alguna de esas formas. Como ejemplo les digo, ¿qué podría ser un estadístico? Bueno, esto es un estadístico, donde mu0 es un número, que normalmente es el número que si mi hipótesis nula es mu igual a 5, mu0 es 5, ¿sí? Sigma, si yo conozco el desvío y n ya está dado, bueno, todos estos son números, y acá están las variables de la muestra. Este x raya en realidad es x1 más x2 más x3 hasta xn, todo dividido en n. O sea que es una función de la muestra, es un estadístico, ¿sí? Es un estadístico de prueba que seguramente lo usaron cuando querían hacer test de hipótesis para el parámetro mu de la distribución normal, siendo conocido el parámetro sigma cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco de los tipos de error. Bueno, entonces vamos a discutir un poquito el caso de un contraste donde H0 y H1, las dos hipótesis son simples, es decir, las dos dicen, H0 dice la distribución es esta y H1 dice la distribución es esta. O en particular, como es un test paramétrico, dice el valor del parámetro es tanto o el valor del parámetro es tal otro número. Vamos a ver que en general ahí la decisión de cómo elegir la región crítica va a depender básicamente de si θ0 es... Bueno, bien. Básicamente, si θ, no importa, si θ0 es más grande que 1, si θ0 es mayor que θ1 o si θ0 es menor que θ1. Obviamente no pueden ser iguales porque tienen que ser excluyentes estas dos hipótesis. ¿Okay? Por ahí parece que voy un poco rápido porque la idea es esa, es más como un pantallazo general de lo que está en el apunte. Si quieren, o sea, vayan a leer el apunte, la idea es esa. Lean el apunte después los dos que tengan mi consulta, pero es como una guía de cómo va el apunte, digamos, o cómo es la historia que cuenta el apunte, como para entender los conceptos más importantes que me interesa que queden claros, que son sobre todo la idea de potencia y de por qué uno pone la región para un lado o para el otro, ¿sí? Recordemos cuando uno tiene entonces las hipótesis, uno puede cometer un error, uno a la hora de decidir, puede cometer un error o puede no cometer un error. Pero ese error no es el tipo, me equivoqué, digamos, no es un error humano, digamos, es un error del destino, es un error estadístico, no depende de uno. En realidad, uno tiene una metodología prefijada del test, en el fondo sí, es una metodología, es una decisión previa de decir, bueno, si con la muestra pasa tal cosa, voy a rechazar H0. Si con la muestra no pasa tal cosa, no voy a rechazar H0.
Y esa decisión está basada en diferentes consideraciones, que son las que vamos a charlar ahora, pero una vez que uno lo decidió, después es cuestión del azar y del destino, ¿sí? O sea, pasa lo que pasa, y ese pase lo que pase hace que yo decida rechazar o no rechazar. O sea, yo voy a tomar una de estas dos decisiones, pero no van a ser decisiones mías en realidad, ¿sí? Van a ser decisiones del destino, podríamos decir. Ahora, una vez que yo tomé la decisión, por ejemplo, supongamos que lo que ocurrió es que rechazo HCl, bueno, esa decisión puede ser correcta o incorrecta, es decir, puede ser la acertada o no. Insisto, no es una decisión propia, pero puede ser acertada o no. Si la hipótesis nula era verdadera y yo la rechazo, obviamente es una decisión incorrecta o desacertada o indeseada, si quieren ponerlo en términos menos, menos morales por ahí. Si en realidad H0 era falsa, es la decisión correcta o acertada o deseada rechazar H0. ¿Sí? En cambio, si yo hubiese decidido no rechazar H0, o si el destino hubiese decidido no rechazar H0, si H0 era verdadera, la decisión correcta o acertada precisamente era esa, pero si H0 era falsa, esa decisión fue incorrecta. ¿Sí? Entonces, tengo los dos posibles tipos de error. Estas decisiones son correctas. Pero puedo cometer el error, o podemos tener el desacierto, ¿sí? de rechazar H0 cuando era verdadera, o de no rechazar H0 cuando H0 era falsa. ¿Sí? Y eso es lo que se llaman respectivamente error de tipo 1 y error de tipo 2. En este caso, donde tenemos hipótesis simples, es muy fácil definir el nivel de significación y la potencia, que son dos números. En los casos más generales hay que extender la definición, eso es lo que vamos a hacer un poco y lo que pueden ver con más detalle en el apunte. Pero básicamente acá tenemos dos posibilidades. Puede ser que H0 sea verdadera, o sea que tita sea tita 0, o puede ser que H0 sea falsa, entonces me quedo con H1, tita es tita 1. ¿Sí? Eso es lo que estoy indicando acá con los subíndices. Cuando pongo un subíndice a la probabilidad estoy diciendo que estoy suponiendo determinado valor para el parámetro. Entonces, a la probabilidad de que phi valga 1, es decir, la probabilidad de rechazar cuando tita vale tita 0, es decir, cuando H0 es verdadera, y claramente es un error, es el error de tipo 1, es decir, a la probabilidad de cometer error de tipo 1 se le llama nivel de significación y se lo representa con la letra alfa. A la probabilidad también de rechazar, pero cuando H0 es falsa, es decir, cuando tita vale tita 1, se lo llama potencia de la prueba y se lo representa con la letra pi mayúscula. ¿Sí? También se le llama beta, que sería 1 menos pi, a la probabilidad de no rechazar cuando H0 es verdadera, perdón, a la probabilidad de no rechazar, de rechazar cuando H0 es falsa, perdón, estoy mezclando todo. La probabilidad de rechazar cuando H0 es falsa es pi, y la probabilidad de no rechazar cuando H0 es falsa es beta, ¿sí? Que es la probabilidad de cometer error de tipo 2. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos que la distribución de las X es una normal con mu desconocido y sigma cuadrado conocido. Si quieren pongan los números. Sigma cuadrado igual a 100. ¿Sí? O sea, es un modelo paramétrico con un solo parámetro. ¿Sí? O sea, con unidimensional. Supongamos que mi hipótesis nula es que mu es igual a 2 y mi hipótesis alternativa es que mu es igual a 3. ¿Sí? Un test que uno podría usar en ese caso, se podrían usar muchos, pero seguramente en este caso usaban este estadístico. ¿Sí? X raya menos mu 0, ¿sí? Donde mu 0 en este caso es el 2, ¿ok? El valor que toma el estadístico bajo la hipótesis nula, dividido sigma, que es un número conocido, sobre la raíz cuadrada de n, que es otro número conocido. O sea, básicamente esto y esto son números, y acá tengo el promedio de x1, x2, x3 hasta xn. ¿Ok? O sea que eso es un estadístico. ¿Sí? Se le llama z-test, o z-e, o z-c, tiene diferentes nombres, normalmente porque eso vas a tener una distribución normal. Pero le podría llamar G o como sea, si es un nombre simplemente es una regla más mnemotécnica. Y supongamos que quiero que alfa sea 0,05. Vamos a ver que, en general, por esto de que yo a H0 le doy ese rol asimétrico de que solo si tengo una fuerte evidencia en contra de H0 la voy a rechazar, en general lo que se va a tratar antes que nada en un test de hipótesis es de controlar la probabilidad de cometer error de tipo 1, es decir, de rechazar una hipótesis que no tenía que rechazar, que era verdadera. El problema es que obvio que yo, cuando hago el test, no sé si H0 es verdadera o falsa. Yo no sé si me estoy equivocando o no al final cuando termino y digo, bueno, listo, rechacé. Yo no sé si hice lo correcto o no. Porque justamente si yo supiera si H0 es verdadera o falsa, no haría el test y esta clase no la hacíamos directamente, ¿ok? Entonces,
Como yo no sé eso, no sé, pero entonces yo quiero que la probabilidad de que cuando tome la muestra termine rechazando una hipótesis nula que es verdadera, sea la menor posible, y ese es el error que quiero encontrar. Por eso normalmente lo que uno define de antemano en una prueba de hipótesis es el valor de alfa. Y normalmente le da valores chicos, no quiero tener un 90% de probabilidad de cometer error de tipo 1. Quiero tener un 5%, un 1, un 10. Ustedes me dirán, ¿por qué no un 0? Yo quisiera, en realidad quisiera tener 0 de probabilidad, sí, la verdad que quisiera tener 0. Pero vamos a ver que obviamente hay un trade-off entre alfa y beta, entre la probabilidad de cometer error de tipo 1 y la probabilidad de cometer error de tipo 2. Si yo definiera la región, ¿cómo hago para definir la región crítica para tener un alfa que sea 0? O sea, que no tener probabilidad de que la probabilidad de rechazar sea nula. Y bueno, puedo tomar una región crítica vacía. Entonces yo tomo la muestra, hago cualquier cuenta, lo meto en el estadístico y el estadístico me da un valor y básicamente no rechazo. De lo que dé el estadístico, no rechazo. Bueno, en ese caso, obviamente, está todo bárbaro. La probabilidad de rechazarlo, si la decisión previa es decir, tomá la muestra, hacer la cuenta y te dé lo que te dé, no rechaces, la probabilidad de rechazarlo obviamente es 0. Buenísimo. Ahora, si llega a ser el caso que H0 es falsa y que lo que es correcto es H1, nunca lo voy a detectar eso, nunca me voy a dar cuenta, entonces la probabilidad de cometer error de tipo 2 es 1 en el caso de que H0 sea falsa. O sea, seguro me voy a cometer ese error. Entonces, si yo quiero que ese error por lo menos sea menos que 1, si puede ser chico mejor, pero si quiero que por lo menos en el caso de que H0 sea falsa, tener alguna probabilidad mínima de detectar que H0 es falsa, bueno, entonces lo que voy a hacer en ese caso es arriesgarme un poco a cometer error de tipo 1. Pero como ese error lo considero más grave en algún sentido, lo voy a tratar de tomar siempre con valores relativamente chicos. Ahora, una vez que yo fijo alfa igual a 0,05, ¿cómo defino la región crítica? Bueno, la tengo que definir de tal manera que si H0 es verdadera, es decir, que si mu es igual a 2, la probabilidad de que esto caiga en la región crítica sea 0,05. Ahora lo vamos a ver, pero vamos a ver que hay muchas, infinitas maneras de hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es, de todas las infinitas maneras, todas las posibles maneras en las que uno podría definir una región crítica que tenga probabilidad 0,05 de que esto caiga ahí, si mu es igual a 2, voy a elegir aquella que en lo posible me haga más chico la probabilidad de cometer error de tipo 2. O sea, que me haga más grande, lo más grande posible la potencia. Entonces vamos a ver eso, vamos a discutir un poquito de eso y cómo defino entonces en este caso la región crítica. Bueno, entonces teníamos un caso donde las variables de la muestra siguen una distribución normal y sigma cuadrado es conocido, y queríamos contrastar dos hipótesis simples. Que el sigma cuadrado era conocido y mu, el que es desconocido, en la hipótesis nula era que mu es 2 y en la alternativa que mu es 3. Pero ahora no sé si, a lo mejor nunca hicieron ese tipo de test en estadística 2, a lo mejor sí, según quien hayan cursado, en qué curso hayan hecho, pero en realidad ese es el caso básico que permite entender el porqué de los otros tests. Dijimos que íbamos a usar este estadístico, que es raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n, pero como en realidad lo único que no es aleatorio acá, lo único que es aleatorio acá es x raya, ¿sí? Y todo lo demás es una constante, también se puede usar x raya directamente como estadístico, porque, por ejemplo, si yo pongo que rechazo si esto es mayor a 8, si me salió de vuelta, también podría despejar y todas estas cosas que son constantes, acá vamos un sub 0, que sería 2. ¿Sí? Esto sería 2, esto sería el valor que tome el sigma, esto sería la raíz cuadrada de lo que sea n. Yo despejo y en vez de tener z mayor a 8, sería equivalente tal vez decir x raya mayor a otro número. O sea que también podría usar esto. Y x raya es lo que llamo un estadístico suficiente. Yo no me voy a detener en esto, pero si quieren saber más sobre los estadísticos suficientes, pueden buscarlo en el apunte en la parte de estimadores puntuales. Hay un capítulo, una sección que habla de estadísticos suficientes. Y hay un test, que es el test de Niemann-Pearson, ¿sí? Que no lo voy a poner, no lo voy a escribir formalmente, pero básicamente lo que me dice es, cuando yo tengo un test para una distribución que se comporta lo suficientemente bien, y ahora les cuento qué significa esto, ¿sí? Pero que básicamente es algo que aplica en todos los casos que vamos a ver. Por una distribución que se comporta bien, que es lo que son las llamadas distribuciones de cociente de verosimilitud monótono. Para contrastar dos hipótesis simples, y basado en un estadístico suficiente,
el teorema de Neyman-Pearson lo que prueba es que, o lo que concluye es que la región crítica solo puede tener, digamos, yo puedo poner cualquier región crítica que tenga un nivel de confianza, un nivel de significación alfa. ¿Sí? Cualquier región crítica que yo elija que haga que esto, cuando mu es 2, tenga probabilidad alfa, el alfa que yo haya elegido de rechazar, es decir, de que phi valga 1, cualquier región crítica en principio es un test de nivel alfa. Ahora, yo quiero encontrar la de mayor potencia, la que en el caso de que mu sea 3 y que entonces H0 sea falsa y me tenga que quedar con H1, la que tenga la mayor probabilidad de rechazar correctamente H0, ¿sí? Si mu es 3. El teorema de Neyman-Pearson me dice que en todas esas condiciones que mencioné, la región crítica óptima, la que me da el test más potente de todos los posibles test de nivel alfa, tiene o esta forma o esta forma. Es decir, rechazo o solo con la cola a la izquierda o solo con la cola a la derecha. ¿Sí? Ni a dos colas, ni poniendo algo más raro que eso. ¿Sí? Es una de estas dos. ¿Y cómo me doy cuenta cuál de las dos es? Bueno, ahí es cuando tengo que ver el comportamiento del estadístico según un caso y el otro. ¿Sí? Piensen que es más fácil verlo si lo veo con X raya que si lo veo con el Z-test, pero vale lo mismo porque el Z-test acá, digamos, si yo le resto algo, simplemente la distribución se corre y si divido por algo le cambio la varianza. Pero piensen en X raya. ¿X raya qué distribución tiene? La distribución de X raya, si las X son normales, también es normal. ¿Sí? La esperanza es mu y la varianza es sigma cuadrado sobre n. Todo esto está fijo, esto no cambia. Pero entonces, básicamente voy a tener, X raya va a tener una distribución normal que si H0 es verdadera, va a ser una normal con media igual a 2, si H0 es verdadera. Y si H0 es falsa, va a ser una normal con media igual a 3. Sí, no me quedó nada simétrica, ya lo sé, pero no importa, digo, va a estar más corrida para este lado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo la cola, es decir, la región crítica, si yo elijo que sea de esta forma, ¿sí? Yo voy a rechazar con probabilidad, esto lo voy a tener que hacer con probabilidad alfa, ¿sí? Y voy a rechazar cuando caiga de acá para allá. ¿Cuál va a ser la probabilidad de rechazar si H0 es falsa? Bueno, va a ser de acá para allá. ¿Sí? O sea que va a ser mucho más chica. ¿Ok? Y no está bueno tener más probabilidad de rechazar cuando es verdadera que de rechazarla cuando es falsa y es correcto rechazarla. En cambio, si lo hago para el otro lado, ¿sí? Si yo decidiera poner la región crítica de este lado, yo acá voy a elegir un valor que haga que lo que se acumula es alfa. De hecho, dice caso alfa porque justamente depende del valor de alfa. ¿Sí? Según el alfa, este valor va a cambiar porque va a estar más para allá o para acá. Y si H0 es falsa, la probabilidad de rechazar va a ser todo esto, que es mucho mayor. Entonces, de los dos, ¿cuál tiene más potencia? ¿Cuál tiene más probabilidad de rechazar H0 en el caso que sea falsa, que es el caso correcto? Esto representaría la potencia. Bueno, la de este lado. ¿Sí? Esto siempre es que como este es más grande que este, es para este lado. Bueno, no, en realidad depende de cómo se comporta la distribución cuando el parámetro varía. ¿Sí? Si esto fuera una distribución donde cuando el parámetro aumenta, la distribución se corre para el otro lado, la conclusión sería al contrario. Por eso uno lo tiene que pensar caso por caso. Uno caso por caso tiene que analizar qué le pasa a la distribución cuando se mueve, ¿sí? Cuando varía el parámetro. Y cuando me refería a un parámetro bien, que se comporta bien, fíjense que lo que estoy diciendo acá, lo que estoy viendo acá es que con mu, por ejemplo, cuando yo cambio mu, la distribución se corre para allá a medida que mu aumenta y para este lado a medida que mu disminuye. Y nunca va a pasar que a medida que aumenta mu se corre para allá, pero después sigue aumentando mu y de repente empieza a correrse para el otro lado. Así que hay como un cambio de tendencia. Eso es lo que se llama una familia de cociente de verosimilitud monótona. En este caso es de cociente de verosimilitud monótona en mu. Lo mismo en términos de sigma cuadrado. Cuando yo tengo la distribución y aumento sigma cuadrado, básicamente lo que pasa es que se vuelve cada vez con más dispersión. Pero no es que pasa que en un momento aumento sigma cuadrado y la dispersión primero crece y después decrece, aunque siga aumentando sigma cuadrado. Siempre va en el mismo sentido. Esos son lo que se llaman que la familia sea de cociente de verosimilitud monótono en ese parámetro, y esos son los
casos en los que para un test simple aplica el teorema de Neyman-Pearson. Entonces yo sé que no tengo que pensar en todas las posibles raras regiones críticas, sino que solo tengo que elegir una de estas dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál elijo? Bueno, tengo que pensar cómo le afecta al estadístico que mu sea 2 o que sea 3, que sea este número o que sea este. Si fuera el parámetro lambda de la exponencial, hay un ejemplo en el apunte, si quieren léanlo, que es toda una sección que lo desarrolla, donde justamente pasa al revés, ¿sí? Cuando el parámetro lambda de la exponencial aumenta, la distribución de alguna manera se corre para allá o se amontona para aquel lado y entonces tengo que, la regla de decisión, digamos, el criterio funcionaría al revés de lo que está funcionando en este caso. ¿Okay? O sea que eso hay que pensarlo en cada caso, aunque si bien la mayoría de las veces funciona como esta regla de que si este es más grande se corre para acá. Pero en realidad tiene que ver con cómo está parametrizado. Podría funcionar al revés. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo toda esta conclusión para test simples, que sale del teorema de Neyman-Pearson, se aplica a los tests donde por lo menos una de las hipótesis son compuestas, que son los tests que uno normalmente usa. ¿Sí? Este probablemente nunca lo usaron, ¿sí? Ni lo vayan a usar mucho, pero este test es importante desde el punto de vista teórico para entender los demás. Así que vamos a ver eso. Bueno, entonces, para resumir, lo que dice el teorema de Neyman-Pearson es que si voy a contrastar dos hipótesis simples y la distribución, la familia de distribuciones del modelo se comporta, no hace nada raro, digamos, que es lo que se llama familias de cociente de verosimilitud monótono. Por ejemplo, nada raro como que cuando mu aumenta, primero la distribución se mueve para allá, pero después se mueve de repente para el otro lado. El test más potente, de nivel alfa, de todos los test de un nivel dado, el más potente se obtiene tomando la región crítica como una cola para un lado, para otro. Es decir, tomándola como que el estadístico sea mayor a cierto valor o menor a cierto valor. O sea, una cosa o la otra. Una de esas dos opciones es el test más potente. ¿Cuál? Bueno, va a depender de cómo varía la distribución cuando varía el valor del parámetro. ¿Sí? Eso hay que verlo caso por caso. Para el caso de la media de la normal, si teníamos 2, como 2 era menor a 3, la regla de decisión iba a ser rechazo H0 si X raya es más grande que cierto valor. O si el estadístico Z es más grande que cierto otro valor. Ese valor se elige, se fija de manera que la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera sea alfa. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que lo haga con el estadístico Z, esto sería el valor que llamamos Z sub alfa, el valor que acumula alfa hacia la derecha, en la cola hacia la derecha. ¿Ok? Acá sería otro un valor, bueno, según la distribución de X raya, acá. Y obviamente el mismo razonamiento vale si en vez de ser mu igual a 2 versus mu igual a 3 es mu igual a mu sub 0 versus mu igual a mu sub 1 con mu sub 0 más chico que mu sub 1. ¿Sí? Y obviamente si fuera cualquier caso donde mu sub 0 es mayor a mu sub 1, el razonamiento se invierte y básicamente la regla de decisión va a ser con X raya, rechazo si X raya es menor a K sub alfa o Z test menor a K', que va a ser el Z1 menos alfa o el menos Z alfa. ¿Sí? O sea, va a ser lo mismo, pero para el otro lado de la cola. ¿Sí? O sea, el razonamiento vale. ¿Cómo eso me permite decir algo para el caso en que tengo ahora algo sí por ahí más conocido que habrán visto, mu igual a mu sub 0 versus mu mayor a mu sub 0, donde ahora H1 es una hipótesis compuesta? Bueno, en realidad lo que tengo que hacer es redefinir de alguna manera la potencia, porque nosotros dijimos que la potencia era la probabilidad de rechazar H0 cuando mu valía mu sub 1. ¿Sí? O sea, cuando tita valía tita 1. ¿Sí? Cuando estoy parado acá. Pero ahora no tengo un único valor en que pararme. Entonces, en realidad, la potencia ahora se convierte en una función del parámetro mu, o del parámetro tita en general. ¿Sí? La potencia en este caso, es decir, la probabilidad de rechazar H0 cuando estoy parado en H1, es decir, cuando lo que está ocurriendo es H1 en realidad, o sea, cuando es correcto rechazar H0, ahora es una función de mu. ¿Sí? Es la probabilidad de rechazar, o sea, de que phi vale a 1, cuando mu vale algún valor de los valores mayores a mu sub 0. ¿Sí? Y uno en esos casos obtiene lo que se llama una curva de potencia. Es decir, yo puedo ver cuál es la probabilidad, supongamos que mu sub 0 es 2, como antes. Yo podría ver cuál es la probabilidad de rechazar H0
si mu es igual a 2,1, si mu es igual a 2,5, si mu es igual a 3, si mu es igual a 20, si mu es igual a 100. Y en general lo que uno va a obtener es una curva de este tipo, que es lo que se llama una curva de potencia. Que esto lo deben haber visto en estadística, 2. Si uno, que acá está el mu sub 0, es decir, el 2. Bueno, cuando mu es mu sub 0, la probabilidad de rechazar es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, que es alfa. O sea que este valor es alfa. Si la curva de potencia está definida a partir de mu sub 0. Pero entonces lo que uno va a obtener es una curva que al principio crece y termina tendiendo a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Entonces ahora no tiene sentido buscar el test más potente porque porque la potencia depende del valor verdadero de mu, y yo decir que rechazo H0 no significa ningún valor específico, sino todo este rango de valores de mu. Entonces el test, lo que se busca ahora es lo que se llama el test uniformemente más potente. Es decir, el test que para cada posible valor de los considerados en la hipótesis alternativa sea el más potente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si mu es 3? Supongamos de vuelta que mu sub 0 es 2. Y supongamos que mu es 3. ¿Cuál va a ser el test más potente? Y bueno, ya lo dijimos, este. Y si mu es 4, igual vale el mismo razonamiento. Entonces también va a ser este. Y si mu es 5 o si mu es 2,1, bueno, mientras estés hablando de un valor que es mayor a mu sub 0, el test más potente es este. O este, le dices que es el mismo, en realidad es el mismo escrito de otra manera. ¿Sí? Entonces, como para cada mu mayor a mu sub 0, el test más potente era este, ¿sí? Puedo decir que el test uniformemente más potente para contrastar estas hipótesis es el mismo. ¿Sí? O sea que en este caso es exactamente lo mismo que se hace que si tuviera un contraste de dos hipótesis simples, donde mu sub 0 es estrictamente mayor donde mu sub 1 es estrictamente mayor a mu sub 0. ¿Sí? Y si tuviera contra menor, hago lo que haría si pasara lo contrario, si mu sub 1 fuera más chico que mu sub 0, que sería con la cola a la izquierda, es decir, izquierda ya menor a k sub alfa. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? O sea, ahora ya no puedo hablar del más potente porque no sé cuándo va a valer mu en caso de que yo rechace H0, pero yo puedo ver para cada uno de estos posibles valores si hay un test que sea el mejor para todos los posibles valores de mu. Bueno, sí, ese mismo test que para este valor en particular valía lo mismo, era el mejor, como el razonamiento se extiende a cualquier caso en que mu sub 1 sea más grande que mu sub 0, entonces para cada posible valor de mu, el mejor test de nivel alfa que puedo tener es este mismo. ¿Sí? Y eso es una consecuencia del teorema de Neyman-Pearson. ¿Qué pasa cuando K es menor o igual? Uno podría decir, yo no sé qué les enseñaron en estadística 1 y en estadística 2, pero sobre todo en estadística 1 a lo mejor les dijeron, háganlo siempre con un igual. O siempre con, si acá es mayor, acá menor o igual. Y en estadística 2 no sé. Pero técnicamente son test distintos. O sea, ¿por qué uno plantearía igual o menor o igual? Bueno, porque básicamente cuando uno plantea el contraste de dos hipótesis, está considerando que por algún motivo esas dos son las únicas posibilidades. Cuando yo planteo muy igual a 2 contra muy igual a 3, es porque por algún motivo supongo que esas son las dos únicas posibilidades. Por ejemplo, porque sé que, no sé, algo solamente viene en dos tamaños y se me mezclaron, y entonces vienen cajas de diferentes tamaños y se me mezclaron las etiquetas, o me perdieron las etiquetas, entonces no sé cuál es cuál, pero sé que están las de tamaño 2 y los de tamaño 3, entonces una de esas dos, esas dos son las únicas posibilidades. En esas situaciones es cuando tendría sentido un contraste de dos hipótesis simples. Si estoy haciendo muy igual a algo versus muy mayor a algo, es porque no estoy descartando completamente la posibilidad de que sea menor. ¿Qué pasa si mu es menor? Nada, bueno, o sea, estoy planteando mal el test si no lo estoy considerando. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera contrastar esto, que es un test distinto? Si lo quiero menor o igual a mu sub 0 contra mayor a mu sub 0. Eso es un test diferente. ¿Sí? ¿Cómo lo tengo que plantear? Y lo tengo que plantear según la información previa que tenga y lo que yo asuma o no que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, además de que tengo que redefinir a la potencia, a la función de potencia, a la potencia como una función y no como un valor dado, tengo que también redefinir alfa. Porque yo les dije que alfa era el valor, era la probabilidad de rechazar H0 cuando pasaba H0, ¿sí? Cuando ocurría H0.
Ahora, ¿cuál es la probabilidad de rechazar H0 cuando ocurre H0 en este caso? Bueno, pasa lo mismo que antes. No hay un único valor, ¿sí? En realidad, si mi curva de, no le llamamos potencia, mi curva de probabilidad de rechazar H0 en función del valor de mu es esta, ¿sí? Dijimos que acá era alfa, era el valor ese que habíamos llamado alfa recién, y después venía y tenía una forma así, para allá va a tener una forma que en realidad va a ser descendente y va a tender a cero. Si eso haciendo las cuentas sale, ¿sí? En realidad, ahora ya no hay una probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Para cada uno de los posibles valores que estoy considerando de mu cuando H0 es verdadera, ¿sí? Porque ahora es una hipótesis compuesta, tengo una probabilidad distinta, de hecho cada vez más baja. Entonces, en este caso, como alfa yo quiero que siga siendo este valor de acá, ¿sí? Alfa no va a ser la probabilidad de cometer error de tipo 1 cuando H0 es verdadera, sino que va a ser la máxima probabilidad posible de cometer error de tipo 1 cuando H0 es verdadera. Entonces alfa en este caso se define como el máximo de la probabilidad de rechazar H0, o sea, de que pi sea igual a 1, en H0, digamos, para todos los posibles valores del parámetro en H0. ¿Sí? Y con esa redefinición de alfa, ahora sí, alfa sigue siendo este valor. Si tomo cualquier valor de mu más chico que mu sub 0, la probabilidad de rechazar es más chica, como mucho es alfa, y si tomo un valor más grande, la probabilidad de rechazar va creciendo. ¿Sí? Sobre eso hay un par de comentarios. O sea, ¿y entonces qué va a pasar? Con esta redefinición, el test uniformemente más potente es exactamente el mismo. ¿Sí? O sea que, ¿por qué en estadística 1 tal vez les dijeron háganlo siempre de tal manera o siempre de tal otra? El planteo de la hipótesis. Porque en el fondo el test que se hace, el test que corresponde a hacer, el mejor test, es siempre el mismo. ¿Sí? O sea, es el mismo independientemente de que yo plantee igual contra mayor o menor igual contra mayor. ¿Cómo se hace? Se hace igual. Ahora, la verdad es que desde el punto de vista teórico son dos pruebas distintas, dos contrastes distintos que estoy haciendo. ¿Ok? Pero de la larga el resultado de la respuesta es que hay que hacer el mismo test que antes. Obvio que si fuera mayor o igual contra menor, haría lo contrario. ¿Sí? Insisto, eso para este caso, para el mu de la normal. Si fuera otra distribución u otro parámetro, tengo que ver cómo cambia esa distribución cuando varía ese parámetro. Y sobre esto otro comentario, un par de comentarios más. Uno, fíjense que cuando tengo, como en este caso lo que llaman hipótesis contiguas, es decir, la H0 y la H1 están pegadas, si no hay nada en el medio, no hay nada que las separe, lo que me va a pasar es que para valores de mu muy cercanos a mu sub 0, pero del lado del rechazo, o sea, del lado no del rechazo, perdón, del lado de la hipótesis alternativa, es decir, del lado del caso en el que H0 es falsa, la potencia general va a ser muy baja. Porque si en mu sub 0 vale alfa, para un valor mu cercano a mu sub 0, pero en este caso mayor, la potencia va a ser un valor cercano a alfa, por continuidad, ¿no? Entonces, ¿eso qué me dice? Que por ejemplo, si yo quiero contrastar mu igual a 2 o menor o igual a 2 contra mu mayor a 2, y resulta ser que mu es mayor a 2, pero es 2,01, la potencia va a ser muy baja, voy a tener muy poca probabilidad de rechazar. O sea, el test va a tener muy poca probabilidad de correctamente decirme que corresponde rechazar porque mu es mayor a 2. Y eso no está bueno. O sea, es un error, voy a cometer el error del tipo 2 con mucha probabilidad. Pero voy a cometer el error del tipo 2 con mucha probabilidad en un caso en el que no es tan grave. Porque bueno, si mu no es 2, pero es 2,001, técnicamente H0 es falsa, pero no es tan falsa, podríamos decir. O sea, o probablemente las consecuencias de equivocadamente suponer que mu es 2 no van a ser tan graves. Y de hecho hasta las cuentas van a ser más cómodas seguramente que con 2,001. Ahora, a medida que me alejo, a medida que se hace cada vez más grave o más falsa la hipótesis nula, ¿sí? Quizás por lo tanto cada vez más grave suponer incorrectamente que H0 es verdadera, la potencia va subiendo. De todos modos, hay algo que puedo hacer para mejorar la potencia, incluso para valores cercanos, que es aumentar el tamaño de la muestra. Si uno aumenta el tamaño de la muestra, de hecho en la punta de algunos gráficos, van a ver que esta curva se vuelve como más pronunciada y como que crece más rápido la potencia. Entonces, incluso para valores de mu cercanos, bueno, a partir de algún n lo suficientemente grande, ¿cuánto? Tal vez muy grande, uno puede obtener una buena potencia incluso para valores de mu bastante cercanos. ¿Estamos de acuerdo? La otra cosa que quiero comentar sobre este gráfico es que tiene una propiedad interesante,
¿sí? Por ahí parece muy obvio, pero fíjense que pasa lo siguiente. Ahora voy a borrar esto porque ahora ya no lo necesito. Si yo calculo la probabilidad de rechazar H0, o sea, rechazar H0 y decir phi igual a 1 es lo mismo, ¿sí? La probabilidad de rechazar H0 con este test, ¿sí? Haciendo, o sea, la probabilidad de que rechazar H0 es la probabilidad de que pase esto, básicamente, ¿sí? O esto, según como lo hayan escrito. Si yo calculo la probabilidad de rechazar H0 y veo cuánto es lo más grande para cada posible valor de mu, uy, ya, me estoy colgando sin tiempo, bueno, voy a usar el azul. Para cada valor de mu, y veo qué es lo más grande que da eso. Bueno, sí, lo más grande para cada mu de H0, digamos, ¿no? Para cada mu de estos. Que eso me da alfa. Y hago la misma cuenta, probabilidad de rechazar H0, y veo qué es lo más chico, el mínimo, para mu perteneciente a H1. ¿Sí? Bueno, técnicamente el mínimo no existe para H1 porque es abierto el coso. Así que en realidad, les digo, no puedo evitarlo, ¿sí? No puedo evitar decirlo. En realidad lo que tengo que hacer acá es poner el ínfimo en vez del mínimo. Pero bueno, no importa. Acá debería decir supremo y acá ínfimo para no tener que pensar en esto. Pero piénsenlo como mínimo si quieren. O sea, si yo veo... Hagamos lo más fácil. Probabilidad de rechazar H0 para cierto mu y probabilidad de rechazar H0 para otro mu. Y acá digo mu pertenece a H1. Y acá digo mu pertenece a H0. ¿Sí? O sea, yo no sé cuánto es mu, pero lo que sé es que mu es alguno de los valores que corresponden a la hipótesis nula. Y acá calculo la probabilidad de rechazar H0 y no sé cuánto es mu, pero sé que mu es cualquiera de los valores que corresponden a H1. ¿Sí? ¿Qué puedo asegurar? Piensen un minuto si pueden asegurar alguna relación entre estas dos cosas. Yo les digo, lo que uno puede asegurar es esto. Puede poner menor o igual, pero en realidad en este caso lo podemos asegurar con igual. Es decir, nunca me va a pasar que yo tenga más probabilidad de rechazar H0 para un valor de mu de los que hacen que H0 sea verdadera, o sea, y rechazarla estaría mal, sería un error de tipo 1, que cuando mu sea uno de los valores de H1. ¿Sí? Es decir, nunca me va a pasar que sea más probable rechazar mal H0 que rechazarla bien. ¿Sí? Nunca me va a pasar que sea más probable rechazar H0 cuando no corresponde rechazarla que cuando sí corresponde rechazarla. Y eso está bueno, eso es una propiedad que está buena, digo, tiene sentido. Ojalá todos los test fueran así, porque quiere decir que porque es una probabilidad que tiene sentido. O sea, yo quiero mucha probabilidad de rechazar cuando es falsa y muy poca probabilidad de rechazar cuando es verdadera. Entonces, si para algún valor donde es verdadera tengo más probabilidad de rechazar que para algún valor cuando es falsa, la verdad que no está bueno. Después veremos si es poca la diferencia, no es tan grave, pero no está bueno. Cuando ustedes tienen esta propiedad, se dice que es un test insesgado. Y ahora les comento porque ahora van a ver por qué nos interesa eso. ¿Sí? Va a tener interés en los test bilaterales. Pero cuando cumple con esa propiedad es un test insesgado, no tiene mucho que ver o nada, tal vez con el insesgamiento de los estimadores, pero es el nombre que se le suele dar. ¿Sí? Y es una propiedad que está buena, digamos, que si la tiene, mejor. ¿Sí? Es una buena propiedad para un test, y que si no la tiene, esperemos que no fuera por mucho. O sea, si para algún mu en H0 y algún mu en H1 esto se da vuelta, ojalá que por lo menos sea poca la diferencia, porque ya de por sí no tiene mucho sentido, si encima es mucho, ya es un test medio trucho, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué eso me interesa para hablar de las pruebas que vamos a llamar bilaterales. Entonces, vamos a ver el último caso, que es el caso donde mu es simple y H1, no le puse, perdón, donde H0 es simple y donde H1, que me olvidé de ponerlo, bueno, y H1 es lo contrario, es el complemento, ¿sí? O sea, mu igual a algo, contradistinto, el famoso test de igual contradistinto, que es lo que da lugar a las llamadas pruebas bilaterales. Hay otros casos, sí, puedo tener mu igual a mu sub 0 versus mu mayor a mu sub 1, es decir, no al mismo. O sea, puedo armar otras cosas, sí. Estos casos son los más típicos y por eso son los que más se estudian. En este caso, ustedes seguramente lo ven en estadística 2 y recordarán que la conclusión ahí es que había que tomar la región de crítica como. Ni así,
ni X raya mayor a K sub alfa, ni X raya menor a K sub alfa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se hace eso? Fíjense, si yo tomo X raya mayor a K sub, si yo tomo como región crítica la cola a la derecha, digamos, está todo bárbaro. Cuando mu sea mu sub 0, la probabilidad de rechazar va a ser alfa. ¿Sí? Cuando mu sea más grande que mu sub 0, y por lo tanto H0 sea falsa, la probabilidad de rechazar va a aumentar, es decir, está todo bien. Va a tener cada vez más probabilidad de rechazar y está bien porque H0 es falsa. Pero cuando mu sea más chico que mu sub 0, en cuyo caso H0 también es falsa, tengo cada vez menos probabilidad de rechazar. Es decir, que si yo quiero testear mu igual a algo contra mu distinto de algo, o sea, por ejemplo, mu igual a 2 contra mu distinto de 2, y efectivamente es falsa la hipótesis nula porque mu es 2,5 o 3 o 10, voy a tener mucha probabilidad de rechazar. Pero si efectivamente H0 es falsa porque mu es igual a 1 o a 0,5 o a menos 8, voy a tener muy poca probabilidad de rechazar. Y eso no está bueno, ¿sí? De hecho, claramente rompe esta desigualdad. Digamos que dijimos que esta propiedad de sesgamiento no se va a estar cumpliendo porque va a haber un montón de valores. Mu pertenece a H0, es directamente este único valor, ¿sí? Pero voy a tener un montón de valores de mu de los que corresponden a H1, para los cuales la probabilidad de rechazar va a ser mucho más chica que cuando no correspondía a rechazar, ¿sí? O sea que eso no está bien. Obvio que si tomo por el otro lado pasa lo contrario. Yo no estoy haciendo las cuentas, pero la curva de potencia queda de esta manera, ¿sí? Allá tiende a 1, allá tiende a 0, y va a estar todo bien cuando mu sea falsa porque mu es más chico que mu sub 0, pero cuando sea falsa porque mu es mayor a mu sub 0, voy a tener muy poca probabilidad de detectarlo, voy a tener muy baja potencia y eso no está bien. No funciona. ¿Va a seguir siendo un test de nivel alfa? Sí, pero va a ser un test de nivel alfa que no es uniformemente más potente y ni siquiera tiene esta propiedad básica de encejamiento, y la verdad que no, va a funcionar muy mal cuando sea falsa para este lado. Por eso lo que se hace en esos casos es normalmente tomar como que rechazo si X raya menor a cierto valor o mayor a cierto otro valor, ¿sí? O sea, con las colas, una de cada lado, lo que llaman test a dos colas. ¿Qué va a pasar en ese caso con la curva de potencia? Bueno, la curva de potencia ahora va a tener como esta forma como de campana invertida, ¿sí? Eso se puede probar, en general es lo que va a pasar. Pero se pueden dar dos situaciones, ¿sí? Se podría pasar que el mínimo de esa campana, ¿sí? O sea, la mínima probabilidad de rechazar, no coincida con el valor de mu sub 0. Fíjense que el mínimo está por acá. Entonces, yo tengo todo un conjunto y en mu sub 0 la probabilidad de rechazar es este valor, que es el alfa, ¿sí? Entonces, yo tengo todo un conjunto de valores acá, ¿sí? Todo este intervalo son valores de mu para los cuales H0 es falsa, y sin embargo tengo menos probabilidad de rechazar que cuando H0 es verdadera. O sea que no va a ser un test sin sesgado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va a ser un test a dos colas? ¿Va a ser mejor que los otros? Sí, porque evidentemente después hay todo un montón de valores de mu, tanto mayores como menores, que a mu sub 0, donde la probabilidad de rechazar es alta y es más grande que alfa, y a la larga termina siendo mayor que alfa. Pero en todo este intervalo estoy teniendo un problema, ¿sí? No es un test insesgado. En cambio, si pasara que la punta, digamos, que el mínimo de esta curva de potencia se alinea con el valor de mu sub 0, ahí el test va a ser insesgado porque acá la probabilidad de rechazar va a ser alfa, y en todos los otros valores, ya sean mayores o menores que mu sub 0, la probabilidad de rechazar va a ser más alta, porque ese es el mínimo. En ese caso tengo un test insesgado. Y esa sería la situación ideal. ¿Cómo se obtienen test insesgados? O sea, ¿cómo se obtienen, si trabaja entonces cuando es igual contra distinto? Bueno, poniendo dos colas. ¿Qué hacen normalmente? ¿Qué es lo que suelen hacer ustedes seguramente y lo que hacían en estadística 2? Sea la distribución que sea, por ejemplo, si teníamos una normal, lo tomaban, si esta era la curva, lo tomaban de manera que esto estuviera, digamos que estos valores fueran simétricos respecto del 0, ¿sí? Entonces dejaban alfa sobre 2 de probabilidad acá y alfa sobre 2 de probabilidad acá, ¿sí? Si era un H cuadrado seguramente hacían lo mismo, ahí cambia un poco el gráfico, ¿sí? Pero un H cuadrado, obvio que esto se termina donde se termina el soporte de la distribución. Si fuera un H cuadrado, seguramente tomaban alfa sobre 2 acá y alfa sobre 2 acá, ¿sí? ¿Y por qué hacían eso? Porque es lo más práctico. Divido por 2, somos de un lado del otro y es lo más fácil, ¿sí? ¿Eso me va a dar lugar a test insesgados? Bueno, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, para el caso de mu de la normal, tomar alfa sobre 2 de cada lado es lo que lleva a un test insesgado. Eso da un test insesgado. Lo mismo cuando es con la T de Student para la media con varianza desconocida. Pero, por ejemplo, y eso, la manera de probarlo es
lo más fácil es hacer gráficos, y de hecho en el apunte creo que hay gráficos de esto. Para un test como el de la Y cuadrado, por ejemplo, para el test para la varianza, que uno trabaja con una distribución Y cuadrado, si hago lo de alfa sobre 2 y alfa sobre 2, me va a pasar esto. O sea, el mínimo de la curva no va a coincidir con el valor que estoy poniendo para sigma cuadrado en la hipótesis nula, o sea que no va a ser un test sin sesgado. ¿Por qué se hace lo de dividir por alfa sobre 2 y alfa sobre 2 en cada cola? De vuelta, porque es lo más práctico. ¿Y por qué es lo más práctico? Y porque en general, si bien el test no va a ser insesgado, el intervalo donde pasa esto va a ser muy chiquito en general, no siempre, pero en general, si n es lo suficientemente grande, o sea, y el alfa no es demasiado grande, el intervalo, si alfa es relativamente chico y n es relativamente grande, el intervalo donde pasa esto es casi despreciable y la diferencia que hay es poca, ¿sí? Entonces es como que pasa esto, pero solo en una partecita donde no importa mucho. Técnicamente, si uno quiere encontrar un test sin sesgado, hay que tomar valores diferentes entre esta cola y esta cola. Y eso, en general, la manera de hacer eso es con métodos numéricos. ¿Sí? Hay que hacer algún tipo de método numérico para lograr encontrar cómo tomo estos dos valores, cómo tomo, digamos, este valor y este valor, de tal manera, o si quieren, este valor, esta probabilidad y esta probabilidad, de tal manera que el mínimo de la curva de potencia se alinee con el valor sigma cuadrado sub 0, ¿sí? el valor que planteo en la hipótesis nula. O sea que en la práctica lo que se suele hacer es dividir en dos colas, en estos casos, ¿sí? Pero eso, o sea, lo que se hace es dividir en dos colas y lo que se suele hacer es darle la misma probabilidad porque en algunos casos da test sin sesgados y en otros no da test sin sesgados, pero da test que son casi sesgados, ¿sí? Idealmente, si uno quisiera más precisión, ahí ya hay que trabajar numéricamente porque no hay una fórmula para hacerlo en general, ¿sí? Así que bueno, esa sería toda la introducción desde el repaso de test de hipótesis. El resto lean del apunte. Pueden volver a ver lo mismo en un ejemplo con la exponencial que está desarrollado en una sección, donde ahí van a ver que siempre para cada caso hay que mirar bien, porque justamente en ese ejemplo de la exponencial está a propósito, porque la conclusión es al revés. Cuando hago lambda igual a lambda 0 versus lambda mayor a lambda 0, ya la regla de decisión no nos queda acá como nos pasó con la modela normal, sino que nos queda para el otro lado. Y eso tiene que ver con cómo cambia la distribución cuando cambia lambda, ¿sí? Pero esa distribución también es de cociente de verosimilitud monótono y aplica el teorema de Riemann-Pearson y todas estas otras conclusiones. Entonces, lo próximo que vamos a ver es ahora sí un tipo de prueba no paramétrica, que son las pruebas de bondad del ajuste, ¿sí? Que nos va a servir porque ya que vimos tantas distribuciones en unas clases, está bueno poder testear si tiene sentido suponer algunas distribuciones en cada caso con el que trabajemos.